¿Cómo están, alumnos? En este video veremos el ejercicio número 2 de la parte cuarta del capítulo 2, fundaciones directas o superficiales, específicamente zapatas. Aquí veremos cómo diseñar y calcular un ejercicio zapata fundada sobre un suelo arcilloso. Leamos el enunciado de nuestro ejercicio. Se requiere diseñar una zapata aislada para una carga actuante de P igual a 55 toneladas y momento igual a 9 toneladas por metro, con una deformación máxima admisible, el asentamiento de 11 centímetros y haciendo uso del factor de seguridad igual a 3. Nos están exigiendo que utilicemos una profundidad de desplante igual a 2 metros. Aquí nos están dando nuestra estratigrafía dada en un laboratorio de suelo. ¿Ok? Podemos detallar que el nivel freático en nuestra estratigrafía está a 2 metros de la superficie del terreno. ¿Ok? Tenemos varias características del suelo y tenemos nuestro número de golpes de NCPT de campo. ¿Ok? Como sabemos, para el cálculo y diseño de una zapata debemos recordar que se calcula en base al diseño por resistencia y al diseño por rigidez. Comencemos con el diseño por resistencia. Para hablar de diseño por resistencia tenemos que pensar directamente en la ecuación de Meyerhof que tenemos aquí presente en esta lámina. Lo primero que tenemos que chequear es cada uno de los parámetros que tiene esta ecuación y ver si las tenemos para así poder calcular el esfuerzo último de soporte del suelo. Como sabemos, esta ecuación tiene la cohesión, que no la tenemos, es una incógnita que tenemos aquí. Necesitamos los NQ, NC, N gamma, que esto depende del ángulo de fricción interna. Como sabemos, por teoría de mecánica de suelo, como estamos en presencia de una arcilla de baja plasticidad, por teoría las arcillas tienen el ángulo de fricción interna igual a 0. Por ende, al tener el ángulo de fricción interna igual a 0 y dirigirnos a la tabla 3.3 del libro de Brajadas, Fundamento de Ingeniería de Cimentación, en la séptima edición, en la página 144, nos da que para un ángulo de fricción interno igual a 0 tenemos NC igual a 5.14, NQ igual a 1 y N gamma igual a 0. Es decir, tenemos los datos de estos parámetros de la ecuación de Meyerhof. Para la carga de confinamiento podemos ver que es la densidad de este suelo por la profundidad de desplante. En este caso sería 1.9 por 2 metros, es decir, 1.9 por 2 metros. ¿Por qué 1.9? Aquí podemos ver que hay una sección de capa vegetal. A la hora de construir cualquier edificación en cualquier terreno, tenemos que quitar la capa vegetal para que tenga un mejor comportamiento suelo-estructura con respecto a la estabilidad de nuestra edificación. Es decir, si nosotros tenemos una capa vegetal, esta capa vegetal tiene que ser sustituida mínimo con el suelo que tenemos dentro, con el suelo que tenemos de la obra, del terreno. Si el suelo no es suficiente, nosotros podemos optar por algún préstamo en cualquier otro terreno para poder cubrir esta capa vegetal que no se debería construir con ella. ¿Ok? Entonces, regresando, la carga de confinamiento sería la densidad por la profundidad de desplante, que sería 2. Aquí tenemos que la profundidad, nuestra carga es 3.8 toneladas sobre metro cuadrado. También necesitamos nuestros FC, FCS, FCD y FCI, FQS, FQD y FCI, y F gamma S, F gamma D y F gamma I. Estos factores dependen de las dimensiones que tiene la zapata. También tenemos la densidad del suelo soporte.
¿ok? Y no tenemos el ancho característico de la zapata. Sabiendo lo que tenemos y lo que no tenemos, ya podemos tener un indicio de cómo atacar nuestro ejercicio. Comencemos con el cálculo de la cohesión de nuestro suelo para poder calcular nuestra carga última de soporte por medio de Meyerhof. Comencemos con la determinación de los parámetros de suelo que no tenemos. Ok, para calcular la cohesión podemos obtenerlo por medio de la correlación que nos da Stroud en 1974. ¿Qué nos dice Stroud? Que K, que es 4.4 kN sobre metro cuadrado, o en nuestro caso 0,44 toneladas sobre metro cuadrado, por un número de golpes nos da la cohesión. Según la fórmula dada por la Sociedad Venezolana de Geotécnica, podemos corregir nuestro número de golpes de CPT que nos dan en campo a N60 por medio de esta fórmula que tenemos aquí, que sería 0,70 por el número de golpes de CPT en campo. Calculándolo como un ejemplo de 1 a 1.5 metros de la estratigrafía, podemos ver que de 1 a 1.5 nuestro número de golpes es 14. Entonces, si este 14 lo introducimos en la fórmula de la Sociedad Venezolana de Geotécnica y lo multiplicamos por 0,70, nos da aproximadamente 9.8. 9.8 lo redondeamos a 10 por ser a golpes. No puede ser un número con decimales, ya que son golpes de lo que estamos hablando. Nos da 10 golpes. Ahora, si hacemos este cálculo para cada uno de los números de golpes que tenemos, podemos graficar podemos llenar, una tabla en la cual serían los números de golpe de CPT de campo y los números de N60. ¿Ok? ¿Qué pasa? Como en este caso tenemos un solo suelo, ¿ok? Tenemos un solo tipo de suelo y necesitamos un número de golpe promedio para calcular la cohesión de mi suelo arcilloso. Yo puedo promediar todos los valores que tengo en el ensayo CPT. ¿Qué pasa? Si yo tuviera un suelo de estrato determinado, de una profundidad determinada, es decir, si tuviera el caso en el que mi estratigrafía tuviera que a tantos metros tengo una arcilla, es decir, por ejemplo, a 5 metros tengo una arcilla y de 5 metros para abajo tengo una arena, por decir un ejemplo, y yo estoy calculando el módulo de elasticidad de mi arcilla, de esta arcilla que está aquí, yo promediaría los números de golpes que acabo de calcular nada más de los primeros 5 metros de la estratigrafía, porque estamos hablando del mismo suelo. Ahí yo sí puedo promediar los números de golpes si son del mismo suelo. Si no son del mismo suelo, yo no puedo promediarlos, ¿ok? No se equivoquen en este caso. Con nuestro caso no hay ningún otro tipo de suelo, sino tenemos puro suelo arcilloso. Nosotros podemos promediar cada uno de los valores. Claro, mientras más valores tenga del suelo, mejor y más exacto tengo mi número de golpes en el 60 promedio. Es como las fotos. Si las fotos nosotros las sacamos con una cámara que nos dé con más píxeles, vamos a tener un resultado de una fotografía más nítida. Este igual sería nuestro caso. Si tenemos más valores, con más valores podemos nosotros tener un número de N60 promedio más exacto. En este caso, yo sumé cada uno de estos valores y los dividí entre el número de golpes que tengo y me da como resultado 14 golpes. ¿Ok? Ahora, teniendo el N60 promedio, que es 14, introduciéndolo en la ecuación de Stroud, me da que la cohesión es 6.16 toneladas sobre metro cuadrado. Ya tenemos la gran mayoría
de nuestros parámetros en la ecuación de Meyerhof. El único parámetro que nos falta es las dimensiones de la zapata. Aquí es donde tenemos que predimensionar nuestra zapata para después sí calcular el verdadero esfuerzo último soporte del suelo. Como vimos en el video anterior del ejercicio de arenas, nosotros vamos a predimensionar según mi criterio, que sería por medio de la ecuación de Meyerhof. Como dije anteriormente, el predimensionado de una zapata hay miles de formas de hacerlo, muchísimas. Podemos hasta iterar y calcular varias veces una zapata hasta que nos dé las dimensiones ideales. La forma más fácil, más exacta y eficiente de hacerla, según mi criterio, es la ecuación por medio de la ecuación de Meyerhof, que es asumiendo algunos valores, y asumiendo estos valores a mí me llega un resultado de algunas dimensiones, y después con estas dimensiones sí calculo el esfuerzo último soporte del suelo. ¿Ok? ¿Cómo sería? Fácil. Miren. En la ecuación de Meyerhof yo asumo varias cositas. Una de ellas es asumir que los factores F, FC, FD y FI, estos que están aquí, asumirlos todos igual al valor 1. ¿Qué pasa? Esto no es descabellado asumirlo, porque estos factores por lo general dan alrededor de 1, es decir, dan 0.5, 0.80, 1.20, 1.90, 1.5, pero son valores que dan alrededor de 1. Estos valores de FC, FD y FI nunca darán un valor 50, 100, 20, no. Darán siempre alrededor de 1. Entonces no sería descabellado para un predimensionado tomar estos factores como valor igual a 1. ¿Qué otro criterio podemos tomar? Que para el cálculo de predimensión no se toma en cuenta ni el momento que pueda tener la zapata y tampoco la presencia de nivel freático. No se asume para el caso del predimensionado. También tendremos que asumir un valor para el ancho característico de la zapata, ya que lo tenemos aquí presente en la ecuación de Meyerhof. Un buen criterio para el predimensionado sería tomarlo como igual a 1. Ahora, sustituyendo estos valores y calculando el coeficiente, el esfuerzo último de soporte del suelo para el predimensionado, nos genera que el esfuerzo último de soporte da 35.46 toneladas sobre metro cuadrado. Calculando el esfuerzo último admisible del suelo, que es dividirlo, la capacidad última de soporte entre el factor de seguridad, nos da un valor de 11.82. Ahora, como sabemos que este valor es un esfuerzo, nosotros podemos igualar este valor a la carga actuante entre el área que posiblemente necesite la zapata. Es decir, esta área que sería B por L, ¿ok? Y asumiendo un buen criterio de que L sea igual a 1.5 veces B para que sea un buen comportamiento de la zapata con respecto a una superficie rectangular, podemos ver que el área es igual a 1.5 por B al cuadrado. Si sustituimos este valor a esta fórmula, tenemos que 11.82 toneladas por metro cuadrado es igual a 55 toneladas entre 1.5 por B al cuadrado. Al despejar B, vemos que nos da un valor de 1.76 metros. Redondeándolo nos da un valor de 1.80 metros. Ahora, tomando el mismo criterio de que L es igual a 1.5 veces B, podemos calcular que L es 1.5 por 1.80, generando 2.70 metros. Nuestro predimensionado, según este criterio, por medio de la ecuación de Meyerhof, nos da que aproximadamente las dimensiones de esta zapata pueden ser B igual a 1.80 y L igual a 2.70 metros. Ahora
vamos a ajustar el predimensionado. ¿Cómo? Ya como tenemos los valores de las dimensiones de la zapata, vamos a volver a calcular por medio de la ecuación de Meyerhof todos los valores tanto de F como de la influencia que tenga el momento y el nivel freático en la ecuación de Meyerhof, y calcular el esfuerzo último de soporte real de la zapata. Comencemos con el método de área efectiva, tomando en cuenta el momento de la zapata. Asumiendo que el momento está en la dirección más larga de la zapata, es decir, L, sabemos que según este método de área efectiva, L' es igual a L menos 2 veces la excentricidad. Sabiendo que la excentricidad es el momento entre la carga axial, en nuestro caso da 0.16.4 metros, y L', que es igual a L menos 2 veces la excentricidad, nos arroja un resultado de 2.38 metros. Ojo, este resultado no se redondea. ¿Por qué no se redondea? Porque es un número netamente para el cálculo. Es para calcular los factores de profundidad, inclinación y forma de nuestra zapata. Entonces, este valor se usa netamente para el cálculo. Si este valor da, nosotros sabemos que nuestro L, que es en realidad 270, cumple. ¿Ok? También sabemos que nuestro B' en este método de área efectiva es igual a B, es decir, es igual a 1.80 metros. Ahora, para calcular nuestro factor de profundidad, forma e inclinación de nuestra ecuación de Meyerhof, tenemos que ir a nuestra tabla 3.4, factores de forma de profundidad e inclinación de Ver, Heisen, Meyerhof y Hanna, de la página 145, Fundaciones de Ingeniería de Cimentaciones, del libro de Brajadas, séptima edición. Esta tabla es esta que les presento aquí a continuación. Aquí es donde nos aparecen las fórmulas para calcular factor de forma, profundidad e inclinación. Para el factor de forma son estas que están aquí. Veamos a continuación. Sustituimos B y L y nuestra NQ y NC ya calculada anteriormente, y nos arroja un valor para FCS, por ejemplo, de 1.14. FQS nos da 1 y F gamma S nos da igual a 0.70. Continuando, para los factores de profundidad tenemos que ver en qué área de la tabla estamos. Es decir, nosotros vamos a comparar la profundidad del desplante entre B y vamos a ver si eso da mayor o menor a 1, para saber si estamos en esta área. Es decir, si profundidad de desplante entre B es menor a 1 y nuestro ángulo de fricción interna es igual a 0, tenemos que calcular nuestros factores de profundidad mediante esta fórmula. Si el ángulo de fricción interna es mayor a 0, mediante estas. Si de lo contrario la profundidad de desplante entre B es mayor a 1 y nuestro ángulo de fricción interna es igual a 0, serían mediante estas fórmulas. Y si nuestro ángulo de fricción interna es mayor a 0, sería mediante esta fórmula. Vamos a ver en qué parte de esta tabla estamos. Aquí podemos ver que 2 entre 1.80 da 1.11. Esto 1.11 obviamente es mayor a 1. Y tenemos que nuestro ángulo de fricción interna es igual a 0. Entonces, si es mayor a 1 e igual a 0, ok, aquí estamos, mayor a 1, estamos en esta parte, e igual a 0 sería esta. Estas son las fórmulas que tenemos que usar para el cálculo de los factores de profundidad. Serían estas que están aquí. Sustituimos y calculamos. Tenemos que tener en cuenta que en el cálculo de FCD, la parte de tangente a la menos 1 de F entre B, que sería en nuestro caso 2 entre 180, tiene que ir en nuestra calculadora en radianes. Pila con esto porque esto es muy esencial a la hora de calcular, y si no lo tiene en radianes le va a dar un valor súper loco. Entonces nos da que FCD es igual a 1.33, FQD 1 y F gamma D igual a 1.
Ahora, para los factores de inclinación, nosotros sabemos que beta es el ángulo que hay entre la vertical al ángulo axial que se encuentra el pedestal de la zapata. Es decir, como nosotros nuestra zapata es netamente recto, es decir, no tiene ninguna inclinación, es para un edificio en el cual la columna es recta con respecto a la vertical, no tiene inclinación nuestro pedestal. Nuestro beta, siendo 0, sustituimos en las fórmulas, nos da que 0 entre 90 es 0, 1 menos 0 es 0 y 0 al cuadrado. Beta entre 90 es 0, 1 menos 0 es 1, 1 al cuadrado es 1, por lo cual FCI, FQI es igual a 1, y de la misma forma aquí, F gamma I es igual a 1. Ok, ahora veamos la modificación de las ecuaciones de capacidad de carga por medio del nivel freático. Ahorita vamos a chequear si nuestro nivel freático afecta o no nuestra ecuación de Meyerhof. ¿Ok? Refresquemos que para esta modificación tenemos que estar dentro de 3 posibles casos. El caso número 1, donde el nivel freático se encuentra de 0 a la profundidad de desplante. Es decir, en nuestro caso, si está de 0 a 2 metros. ¿Ok? De lo contrario, si nuestro nivel freático está por debajo, tenemos que nosotros comparar nuestro ancho característico con nuestra distancia D, que es la distancia desde la superficie del terreno al nivel freático, y vemos si D es menor a B, estamos en el caso 2, y si D es mayor a B, estaríamos en el caso 3. Veamos en qué caso estamos. Si refrescamos y nos vamos a nuestra estratigrafía, vemos que nuestro nivel freático se encuentra a 2 metros la superficie, es decir, se encuentra justo donde se está fundando nuestra zapata, porque sabemos que nuestra profundidad de desplante es igual a 2 metros. Sabiendo esto, sabemos que nuestro nivel freático está aquí justo en esta línea, es decir, nuestro D es igual a 0. Nuestro D es igual a 0, y comparándonos con nuestro B, que es el ancho característico, igual a 1.80, podemos ver que D es menor a B. 0 es menor que 1.8. Entonces, como 0 es menor a 1.8, estamos en el caso 2. Para el caso 2, sabemos que nuestro carga de confinamiento no se modifica, es igual, sería 1.9 por 2, que sería igual a 3.8 toneladas sobre metro cuadrado, y la densidad del suelo de soporte sería igual a esta fórmula, sabiendo que la densidad sumergida de nuestro suelo es la saturada menos la del agua, y sabemos que la saturada es 2.1 toneladas sobre metro cúbico menos 1 que es la del agua. Nuestra sumergida sería 1.1. Sustituimos esto en nuestra fórmula y nos arroja que nuestra densidad del suelo de soporte es 1.1 toneladas sobre metro cúbico. Ahora, como ya tenemos todos los parámetros y términos de la ecuación de Meyerhof, podemos sustituirla en ella y obtener nuestro esfuerzo último de soporte. Al sustituir todos los valores, podemos ver que nuestro esfuerzo último de soporte es igual a 51.81. Ahora tenemos que chequear al calcular el factor de seguridad de cada uno de ellos y compararlo con nuestro factor de seguridad, que es 3. ¿Cómo sería esto? Así. Aplicando el método de área efectiva, recuerden que el área efectiva es mediante un área prima, ¿ok? Un área efectiva en el cual tenemos un B y un L. Si nosotros a nuestro esfuerzo lo multiplicamos por esta área, nos da una fuerza. Es decir, si nuestro esfuerzo último de soporte lo multiplicamos por el área efectiva de nuestro método de área efectiva, nos da 51.81 por 1.80 por 2.38,
nos da 2.221,94 toneladas. Ahora, para calcular nuestro factor de seguridad podemos dividir nuestra carga última de soporte del suelo entre nuestra carga actuante y nos genera un factor de seguridad que, si lo comparamos con el 3, vemos si cumple o no. En nuestro caso sería 221,94 entre 55 toneladas, nos da 4.03, como es mayor a 3, fino, ok, cumple. Ahora, también lo podemos hacer mediante los esfuerzos, es decir, si yo agarro y divido el esfuerzo último soporte entre el esfuerzo actuante del suelo, asumiendo que el esfuerzo actuante es la carga actuante entre el área que voy a construir mi zapata, que sería 1.8 por 2.70, es decir, ojo, no son las dimensiones efectivas, no son las dimensiones del área efectiva, son las dimensiones de construcción que le voy a dar yo al ingeniero constructor, me genera un factor de seguridad igual a 4.58, que da mayor a 3. Como da mayor a 3, ¡pum!, cumple. Aquí estamos chequeando de que nuestra zapata con estas dimensiones cumple. ¿Qué pasa? Hay otra forma de poder chequear nuestra carga última de soporte y nuestro esfuerzo último de soporte con respecto al actuante. Veámoslo de esta forma. Ok, si tenemos nuestra carga última de soporte y lo dividimos entre el factor de seguridad, vamos a generar nuestra carga última admisible de nuestro suelo de soporte. ¿Qué pasa? Con esta carga última admisible del suelo, podemos compararla con nuestra actuante. Si yo agarro y divido 221.94 entre mi factor de seguridad, que es 3, me da 73.98. 73.98 es mayor que mi carga actuante. Sí, porque mi carga actuante es 55. Entonces, como 73.98 es mayor a 55 toneladas, que es mi carga actuante, cumple. Es decir, mi zapata estaría estable. Ahora, la otra forma de chequearlo es por medio del esfuerzo. ¿Okay? Nosotros podemos calcular nuestro esfuerzo admisible, que sería nuestro esfuerzo último de soporte entre el factor de seguridad, es decir, 51.81, que sería este que está aquí, este que nos dio en la ecuación de Meyerhof. ¿Okay? Lo divido entre nuestro factor de seguridad, que es 3, y nos genera 17.27 toneladas sobre metro cuadrado. Esto lo tenemos que chequear con nuestro esfuerzo actuante, que sería 55 toneladas, que es la carga actuante, entre el área de la zapata que va a ser construida, es decir, entre 1.80 metros por 2.70 metros. El valor del esfuerzo actuante me da 11.32. Si lo comparamos con los 17.27 que me da que resiste mi suelo, vemos que 17.27 obviamente es mayor a 11.32 y por ende cumple con que sí resiste las cargas que se está generando. Es decir, aquí podemos ver que nuestra zapata es estable en nuestro diseño por resistencia de la zapata. Ahora vayamos a nuestro diseño por rigidez. Este sería el cálculo del asentamiento. Vamos a calcular nuestro asentamiento según el método de consolidación primaria para suelos normalmente consolidados, ya que según la estratigrafía estamos en presencia de este suelo. Para calcular este asentamiento en las áreas saturadas sería mediante esta ecuación dada a continuación, donde HO es el espesor del estrato de la arcilla, CC es el índice de compresión, el sub 0 es la relación de vacío inicial del estrato de arcilla, el esfuerzo inicial sería presión efectiva promedio sobre el estrato de arcilla antes de la construcción de la cimentación, esfuerzo hasta la mitad del estrato en estudio. ¿Okay? Nosotros lo vamos a hacer en la mitad del estrato porque, como sabemos de mecánica de suelo, el esfuerzo máximo que se genera en los estratos arcillosos normalmente consolidados, saturados, se encuentra en el medio del estrato arcilloso. ¿Okay? Y el incremento promedio de la presión efectiva sobre el estrato de arcilla causado por la construcción de la cimentación. Este valor es antes de construir y este valor es después de construir. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, este valor se calcula
con un factor de influencia por la carga. Y este valor se calcula netamente con la densidad por la profundidad. Chequemos cada uno de nuestros parámetros para ver qué tenemos y qué no tenemos. El estrato de la arcilla, vamos a tomar el mismo criterio que vimos anteriormente en nuestro diseño por resistencia, que es tomar 4 veces el ancho característico de la zapata. Ok, como tenemos un estrato infinitamente largo, sería bueno tener como criterio 4 veces el ancho característico de la zapata, es decir, 4 por 1.80 es igual a 7.2 metros. El CC es dato, nos da la estratigrafía del suelo, nos da el estudio del suelo, que es 0.16, igual que la relación de vacío, nos da que es 0.30. Para calcular este esfuerzo inicial, lo vamos a calcular hasta la mitad de nuestro estrato en estudio. ¿Ok? Nuestro estrato de estudio sería 7.2 entre 2. Si dividimos 7.2 entre 2, nos da 3.6. Entonces, nuestro esfuerzo inicial sería, vámonos a la estratigrafía, a ver, casi de inicio, aquí, sería 1 metro, que es la capa vegetal, por su densidad, que es 1.5, más 1 metro, que es nuestro primer metro de arcilla, por 1.9, más 3.6 de profundidad aquí. ¿Por qué 3.6? Porque es la mitad de 7.2, que es nuestro estrato de estudio, tomando el criterio de 4 veces el ancho característico de la zapata. Entonces sería 3.6 por 1.1, que sería nuestra densidad sumergida. ¿Ok? Tenemos que estar pila con esto, pues. No es la saturada, sería la sumergida en este caso, en el cálculo. Recuerden muy bien las teorías de mecánica de suelo. Ahora, aquí podemos ver que 1 por 1.5 más 1 por 1.9 toneladas al metro cuadrado, más 3.6 por 1.1 hasta la mitad del estrato, sigo repitiéndolo, da 7.36 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora, ya tenemos todos estos términos de nuestra ecuación. Ahora solo falta el incremento promedio de la presión efectiva. Para calcular el incremento promedio necesitamos una Q, que es fácil, aquí es la carga actuante entre el área, ¿ok? Y nos falta el factor de influencia bajo la cimentación. Para el factor de influencia sobre la cimentación, nosotros tenemos que asumir que está bajo una zapata rectangular. Lo vamos a calcular según la ecuación de Boussinesq, que permite que se evalúe el esfuerzo vertical en cualquier punto debajo de una esquina de un área flexible rectangular cargada. Es decir, para este caso necesitamos una M y una N, que sería M igual al ancho característico de la zapata por la profundidad y N igual a la dimensión más larga de la zapata entre su profundidad. ¿Qué pasa? En este caso vamos a hacerlo igual que en el caso de las zapatas, en el cálculo de un suelo arenoso, en el que vamos a dividir nuestra zapata en 4, ¿ok? En el cual vamos a agarrar una sola área, que sería B medio y L medio, y calcular la influencia en la esquina, y después al multiplicarlo por 4 vamos a tener la influencia de toda la zapata en el medio, que es la más desfavorable. Ahora, sabiendo esto, tenemos que, para empezar, en el medio de nuestro estrato, que sería la influencia mayor según mecánica de suelo, ¿ok? Sería que HO, que es 7.5 entre 2, es 3.6. Este sería nuestro Z, que es el punto de estudio donde queremos la influencia, que es la influencia mayor, donde sería en el medio de nuestro estrato de estudio. ¿Qué pasa? M es igual a B, pero como sabemos en este caso lo estamos dividiendo entre 2, es decir, entonces sería 182 entre 3.6 da 0.25, y N
sería L entre 2 entre Z, o sea, es decir, 270 entre 2, nos da 0,37. Estos valores los redondeamos porque después, es decir, M de 0,25 lo redondeamos a 0,30 y N de 0,37 lo redondeamos a 0,40 para poder introducirlo en la tabla 5.2 del libro de Brajadas, en la página 228 del libro Fundamento de Ingeniería y Cimentación, séptima edición. Al introducir estos dos valores, que uno es en el lado X y otro en el lado Y de nuestra tabla, nos arroja una influencia igual a 0.04742, que como sabemos y dividimos nuestra zapata en 4, la vamos a multiplicar por 4 y nos da 0.18.96 de influencia. Ok, ahora esta influencia la multiplicamos por nuestra Q, que ya calculamos anteriormente aquí, ¿okay? Y nos arroja un esfuerzo igual a 2.14 toneladas sobre metro cuadrado. Ahorita sí tenemos todos los valores de nuestra ecuación de asentamiento. Sustituimos, y al sustituir nos da un valor de 0.0982 metros, es decir, 9.82 centímetros. Si lo comparamos con nuestro asentamiento límite, vemos que da menor que 11, que nuestro asentamiento límite, es decir, cumple. Mi asentamiento actuante es menor que el admisible. Aquí podemos ver que nuestro diseño por rigidez cumple. Ok, ya en este punto podemos ver que el cálculo de nuestra zapata, tanto por el diseño de resistencia como por el diseño de rigidez, cumple. Es decir, que una zapata de 1.8 metros por 2.7 metros es estable para el caso de estudio que tenemos ahorita.